Europea es una institución multilateral formada y creada por los Estados-nación, por lo que el Estado-nación es el modelo político y la base misma de la Unión Europea. Cada una de las naciones europeas ha cedido algo de su soberanía nacional, aunque no de su identidad nacional, a cambio de ser respetada y tratada de manera igual ante todos los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, el Estado-nación como sistema político y como elemento clave de la Unión Europea es fundamental para su sostenimiento y para la conservación de la Unión Europea. Dicho esto, yo creo que también es importante decir que la Unión Europea no existe una identidad europea, pero la Unión Europea es más que suma de las identidades nacionales de sus Estados miembros. Entonces, una de las cosas pendientes de la Unión Europea sería crear una identidad europea. La Unión Europea es un poder normativo, por lo tanto, lo que lo sostiene y donde encarna este poder normativo es el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de la Unión Europea. Por lo tanto, y lógicamente, la manera de reforzar los valores europeos es, en primer lugar, reforzar la credibilidad, la operabilidad de las instituciones europeas. Para conservar los valores europeos y democráticos es garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de la Unión Europea, porque proteger las minorías realmente es la medida de calidad de una democracia, y garantizar los mismos derechos independientemente de su pertenencia étnica, de género o de orientación sexual. Y yo diría lo que sería muy importante, y si no la tarea más importante en estos tiempos que corremos, es hacer incluso una labor y un trabajo pedagógico explicando a los ciudadanos europeos, por ejemplo, la diferencia entre lo que es democracia representativa y la democracia popular, porque yo creo que el auge de populismo, de todo tipo de radicalismos, de autoritarismo, de iliberalismo, son serias amenazas a los valores, a la democracia y al Estado de Derecho como modelo de Estado-nación de la Unión Europea. Por lo tanto, todo este discurso de democracia desde el punto de vista de los populistas, que cada 2 por 3 quieren organizar un referéndum para afirmar valores supuestamente democráticos, realmente lleva hacia un camino de iliberalismo y de populismo en europeo. Por lo tanto, yo veo que lo más importante para reforzar los valores europeos es reforzar el Estado de Derecho, reforzar el sistema democrático y contener el discurso populista y liberal en la Unión Europea. Rusia es un país que a finales de los años 90 ha firmado la Convención Europea de los Derechos Humanos. Eso no quiere decir que Rusia respeta las sentencias del Tribunal Supremo de Estrasburgo sobre los derechos humanos de la Unión Europea. De hecho, el Estrasburgo se ha convertido como en la última instancia jurídica para los ciudadanos rusos, y muchos de ellos suelen recurrir las decisiones de los tribunales rusos sobre los derechos humanos. Pero dicho esto, realmente, aunque Rusia ha firmado la Convención Europea de los Derechos Humanos, las sentencias de este tribunal prácticamente no tienen ningún efecto en funcionamiento de las instituciones jurídicas rusas. Rusia, según su constitución, no reconoce ningún tribunal internacional y exclusivamente se rige según las reglas de sus propios tribunales y según la constitución de la
Federación Rusa. Por lo tanto, hasta ahora la Unión Europea, como un poder normativo, ha usado sanciones económicas, diplomáticas, políticas, financieras para intentar obligar a Rusia a cumplir lo que es un mínimo, digamos, de respeto de los derechos humanos. Esto se ha visto en caso de Alexei Navalny, pero no ha funcionado. En este sentido, yo me temo que realmente la Unión Europea en estos momentos, con el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, no tiene muchos más instrumentos que presionar a través de las sanciones que, como he dicho, no han dado un resultado deseable. Otra posibilidad es, por supuesto, apoyar a las organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos, sin esperanza de un efecto concreto inmediato, pero sí quizás preparando una Rusia post-Putin, una Rusia que respetaría más a los derechos humanos. La conferencia sobre el futuro de Europa tiene que demostrar que Europa es futuro, que este debe ser su primer labor. Y para demostrar esto, yo creo que, por supuesto que existen muchísimas instituciones, los mecanismos, la organización de una institución multilateral como es la Unión Europea, su Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, las relaciones intergubernamentales entre los países miembros, por supuesto que ofrecen, digamos, posibilidad de una gran conferencia sobre el futuro de Europa. Sin embargo, y creo que de esto depende mucho, para demostrar que Europa es el futuro, debe existir una voluntad política para que esto sea verdad. Y me temo que en estos momentos no tenemos tan claro cómo construir una voluntad política y cómo construir un liderazgo político para que la conferencia sobre el futuro de Europa tenga éxito. Esto veo como primer paso más importante, y de lo que se debería ocupar sin duda alguna es la recuperación económica después de la pandemia, son los problemas estructurales después del Brexit, después de la salida del Reino Unido y de la Unión Europea, y sin duda alguna el gran reto institucional que afronta la Unión Europea en el sentido, por supuesto, de las relaciones, cómo encajarían relaciones intergubernamentales entre los países miembros, entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, pero también cómo proteger y fortalecer las instituciones europeas y las instituciones democráticas de los Estados miembros ante el auge del populismo, radicalismo, autoritarismo y liberalismo.